Luis del Pino es Radio Libertad. Tercera jornada del histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La sesión de ayer contó con las declaraciones de Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, actual número 2 de la formación en la región, y de varios periodistas que difundieron el correo del presunto pacto entre la Fiscalía y González Amador. Según se expuso, Sánchez Acera habría remitido a Lobato el correo clave que la defensa de González Amador había enviado previamente a la Fiscalía, con la intención de que sirviera para atacar políticamente a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, ninguno de los comparecientes logró aclarar este miércoles cómo obtuvieron dicho documento. Esto decía Lobato al respecto de ese mail. Lo que le trasladaba a mi equipo es el mail de la Fiscalía del lío que tenemos, de que anoche salió esto publicado. Ese mail de la Fiscalía quiere que lo saque yo cuando no se ha publicado. Y yo y le dije yo, esto no puede ser. Vale, bueno, nada. Para acabar, una última pregunta, para centrarnos en lo que aquí nos ocupa. ¿Sabe usted de dónde salió ese documento? Lo intenté reiteradamente saber y no conseguí más que se me trasladó eso, que está en los medios. Pero el origen no se me contestó directamente, el origen es este, no se me contestó. En su testimonio, Lobato señaló sobre ese correo: lo que me llevó a hacer públicos los hechos fue comprobar que existían dos documentos distintos, uno A y otro B. Uno es el que se publica en los medios y otro no. No tenía claro el origen de uno de ellos, explicó. El exdirigente socialista madrileño añadió que solo decidió revelar la información después de que el diario ABC publicara su declaración notarial. De no haberse hecho pública, reconoció, no habría dicho nada al respecto. Bueno. La declaración de ayer de Juan Lobato fue muy importante porque Juan Lobato arrojó luz sobre la otra parte de la filtración, la que viene de Moncloa. Ya saben ustedes que el íter de los hechos sería más o menos... Pues García Ortiz recaba del fiscal del caso los correos electrónicos que le había enviado el abogado del novio de Ayuso. García Ortiz lo filtra a Moncloa y Moncloa luego lo filtra a medios e intenta que Juan Lobato exhiba ese email en la Asamblea de Madrid para pringar también a Juan Lobato en la filtración. De toda esa secuencia, lo que no queda acreditada es la filtración desde Fiscalía General del Estado hasta Moncloa, porque, como ya saben ustedes, el fiscal general del Estado, que es quien supuestamente manda el email, borró su teléfono móvil diciendo que por protocolo de seguridad, luego le han desmentido en el juicio, no existe tal protocolo de seguridad que obligue al borrado del móvil y además sería ridículo. Hay obligación de las administraciones de guardar la información que afecta al público. Hay obligación de guardarla por al menos 5 años. Y normalmente la información de la administración se archiva para siempre, para que se pueda consultar en el futuro. Pero García Ortiz borró su móvil. Y quien se supone que recibió esa filtración, que es alguien en Moncloa, Pilar Sánchez Acera, se supone que es la que trata de colocarle el embolado a Juan Lobato, pues hombre, también resulta que borró su móvil. Luego hablaremos de la declaración de Pilar Sánchez Acera. Pero Lobato, que no es tonto, dice: a mí me van a pringar, vamos, ni de palo. Y entonces Lobato habla con su equipo y dice: oye, me quieren aquí pasar un mail de la Fiscalía. ¡De la Fiscalía! ¡Ojo! Lo comenta Lobato con su equipo y ayer lo repite delante del tribunal. Claro, eso es demoledor, porque Lobato lo que está diciendo a su equipo, nada más producirse los hechos, es que me quieren colar un mail de la Fiscalía. Por tanto, quiere decir que Lobato, posiblemente en conversación telefónica, pues le dicen: no, esto viene de aquí. Y el otro dice: oye, que en fin, que esto yo no lo puedo sacar. Y entonces al final Lobato efectivamente no lo saca. Y entonces lo publica El Plural. Y entonces ya desde Moncloa le dicen a Lobato: ya puedes hablar de ello porque ya ha salido en un medio. Bueno. Como digo, está clara la secuencia de hechos. No podemos demostrar uno de los eslabones de la cadena, es decir, cómo envió García Ortiz a Moncloa
el correo con los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso, pero no lo podemos demostrar porque el propio fiscal general del Estado ha borrado su teléfono móvil. Que hay que ser panoli, ¿eh? Si eres inocente, tienes en tu teléfono móvil las pruebas de que tú no has enviado nada, mire, señoría, examine mi teléfono. Y va y lo borra el tío. ¡Ay, pobre! ¡Qué cosas! Y dice que es por protocolo de seguridad, que no existe. ¡Ay, qué cosas! Bueno, lo que se está viendo en el juicio es demoledor. Ahí está la máquina del fango de los medios de izquierda intentando desacreditar como pueden la instrucción, intentando encontrar sitios a donde agarrarse. El otro día ya saben ustedes que hubo una fiscal, Almudena Lastra, que declaró pues lo que había pasado, que le dice a García Ortiz: ¿has filtrado esto? Y García Ortiz le contesta: eso ahora no importa. O sea, te están diciendo que estás cometiendo un delito grave, porque es un delito grave, y tú, en lugar de negarlo, dices: eso ahora no importa. Pues una curiosa actitud de alguien inocente, ¿verdad? Bueno, pues como Almudena Lastra declaró eso en el juicio, han emprendido la campaña de descrédito contra Almudena Lastra, presentándola casi como si fuera, pues no sé, una sicaria de Ayuso enviada para destruir al fiscal general del Estado. Por el amor de Dios. Almudena Lastra es una señora que ha estado 30 años militando en la Unión Progresista de Fiscales. 30 años, y ahora, como no defiende al jefe de la secta, a Pedro Sánchez, entonces ha pasado a ser fascista y le hacen la campaña. Están desesperados, pero vamos. Y hoy, si ven ustedes los comentarios en las redes y comentarios de opinadores y en medios de izquierda sobre las declaraciones de periodistas ayer en el juicio, intentando exculpar a García Ortiz, bueno, van a alucinar ustedes. Luego comentaremos esas declaraciones de periodistas porque tienen muchísimo jugo y por supuesto no exculpan a García Ortiz de nada, como luego explicaré. Pero seguimos conociendo datos. Esto era con respecto al caso García Ortiz. Les he dicho que hoy vamos a hablar de un montón de casos distintos. Vamos con el de la macrotrama de corrupción de Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez y ahora también Ángel Víctor Torres. Resulta que no es solo que Ángel Víctor Torres moviera Roma con Santiago para conseguir que la trama cobrara, no es solo que Ángel Víctor Torres pidiera favores a la trama para que Koldo, por ejemplo, intercediera ante Ábalos y ante Pedro Sánchez. No, es que se fue contra los funcionarios, o se amenazó con ir contra los funcionarios que ponían problemas para que la trama cobrara. Y resulta, se publica hoy, me parece que es en The Objective, creo, don Luis. The Objective. La trama entregó mascarillas al ministro Torres antes incluso de que se le adjudicara el contrato, según ponen de manifiesto las conversaciones que ha aportado al juez la UCO. Voz Populi, don Luis, que me equivoco. Perdón, Voz Populi. Escuchen. Según publicado Voz Populi, entre la documentación entregada por la UCO al Tribunal Supremo sobre los negocios en Canarias vinculados a la trama de las mascarillas, figuran varios mensajes de WhatsApp que, según los investigadores, indican que el material sanitario se habría suministrado a la administración de Ángel Víctor Torres antes incluso de formalizarse las adjudicaciones. Los agentes analizan 4 contratos del gobierno canario con soluciones de gestión y apoyo a empresas SL por un total de 12,3 millones de euros, que incluían el suministro de material y el transporte aéreo. También investigan 3 adjudicaciones a Megalab para la compra de pruebas diagnósticas de COVID-19 por 5,3 millones. Las pesquisas se recogen en un informe de unas 400 páginas, acompañado de anexos con conversaciones entre los investigados sobre las adjudicaciones canarias, muchas de ellas entre Ángel Víctor Torres, Koldo García y varios empresarios. Bueno. O sea, que no es ya que la trama se presentara a algún concurso, presentara una oferta. No, es que estaba todo hablado. Oye, que vamos a suministrar tantos millones de mascarillas, no sé qué, boom. Al final les dan 12 millones de euros a la trama. 12 millones de euros. Y estaba todo tan hablado que resulta que empieza el suministro antes de que se formalice el contrato.
Eso es normal. Hombre, podría darse el caso de que un suministro de estos anticipados fuera normal. Ejemplo, yo que sé, surge una situación donde un gobierno autonómico va a comprar no sé qué, que solo lo tiene no sé quién, y entonces ese no sé quién empieza el aprovisionamiento y empieza incluso a enviarlo en transporte antes incluso de que se haya llegado a formalizar el contrato. No necesariamente eso es delictivo. Las empresas pueden correr riesgos, pueden coger y decir, allí voy con el suministro, exponiéndose a que de repente pues el contrato no se formalice y se comen el producto, pero eso sería problema de la empresa. Pero claro, esto, que a lo mejor en ciertas condiciones no sería problemático, si lo unes al hecho de todos los tejemanejes entre Koldo, entre Ángel Víctor Torres, Aldama, el segundo de Torres, los funcionarios que ponían problemas, las amenazas de Torres, pues entonces ahí ya lo que estás viendo es que existe una trama organizada para darle dinero a esa trama a cuenta de esas mascarillas cuya obligatoriedad había impuesto el gobierno, y mientras la gente moría a decenas de miles, pues aquí estaban estos a toda prisa para tratar de hacer el máximo dinero posible. Lo he comentado en alguna ocasión. Nos solemos olvidar del aspecto psicológico del momento, que es el siguiente. Pedro Sánchez acaba de ganar unas elecciones en precario en diciembre de 2019, toma posesión en enero de 2020 y le estalla una pandemia en la cara. Y en ese momento yo estoy seguro de que Pedro Sánchez y todo su entorno, la composición del lugar que se hacen es: esto se nos lleva por delante. Esto puede originar un malestar social, unas convulsiones que arramblen con el gobierno del PSOE. Así que, chicos, a darse prisa con los asuntos. Y yo estoy convencido de que se dieron toda la prisa del mundo porque pensaban que tenían poco tiempo en el poder todavía restante. Luego las cosas evolucionaron como evolucionaron, pero en ese momento nadie era capaz de prever cuánto iba a durar el gobierno y, por tanto, se dieron toda la prisa del mundo en sacar provecho de lo que en ese momento tenían a mano. Vamos, estoy convencido de que fue así, psicológicamente analizado el tema. Bueno, novedades en el caso Begoña. Imputada otra funcionaria de Moncloa por el juez Peinado. El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha rechazado todas las solicitudes de archivo y ha decidido mantener la investigación abierta. Gómez continúa imputada por la presunta comisión de 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos. Así consta en un auto al que ha tenido acceso el Independiente. En la resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también imputa a una nueva trabajadora de Moncloa, la secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González, a quien ha citado a declarar el 12 de noviembre. Además, el magistrado ha ordenado a la UCO analizar las agendas de Begoña Gómez y de su asesora Cristina Álvarez como parte de las diligencias. Con esta decisión, el juez descarta las peticiones de sobreseimiento formuladas por las defensas, la Abogacía del Estado y el resto de partes personadas, y acuerda continuar la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Evidentemente, si había una asistente de Begoña Gómez en Moncloa cobrando de nuestros impuestos para luego dedicarse a los negocios personales de Begoña Gómez, lo cual es una malversación del libro, pues lógicamente tiene que haber algún responsable por encima de esa señora en Moncloa que la contratara y que supervisara su labor y que por tanto fuera consciente de que esa señora estaba haciendo en horario de trabajo, porque así se ve en las horas de los correos electrónicos, tareas privadas de Begoña Gómez. Alguien en Moncloa tenía la obligación, primero, de no contratar a alguien para trabajos propios de Begoña, y segundo, en caso de que se contrate a alguien para otro tema y Begoña Gómez empiece a utilizarlo para sus asuntos propios, pues entonces alguien
que esté por encima, supervisando el trabajo de esa persona, tenía la obligación de haber intervenido desde el minuto 1. A decir, oye guapa, tú dedícate a tus tareas oficiales, nada de aquí hacer favores a Begoña Gómez o dedicarte a hacer de agente intermediario de Begoña Gómez. El juez Peinado pues tiró por elevación inicialmente y apuntó a Bolaños, pero creo recordar que fue la audiencia la que no vio motivos o datos suficientes todavía para imputar a Bolaños. Entonces el juez Peinado, pues en lugar de tirar por elevación, pues va más abajo y ha imputado a la inmediata superior jerárquica de la asistente de Begoña Gómez, que tendrá que explicar al juez por qué contrató a esta asistente y por qué, una vez contratada, se le permitió a esa asistente de Begoña Gómez dedicarse a los negocios privados de Begoña Gómez. Y me supongo que a partir de ahí se podrá tirar hacia más arriba. Desde luego, hemos estado pagando con dinero público los negocios privados de Begoña Gómez y eso es un delito. Y alguien en Moncloa tendrá que responder por qué se permitió que se usaran los recursos de Moncloa para cometer ese delito. Bueno, nuevas movilizaciones convocadas por el sector agrario europeo en Bruselas. Un imponente desfile de tractores y agricultores indignados se prepara para avanzar hacia el barrio europeo de Bruselas. El Copa Cogega, principal organización que agrupa a los agricultores de la Unión Europea, ultima los detalles de una gran manifestación destinada a transformar el tranquilo entorno que alberga los edificios del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo en un auténtico epicentro de protesta. Según fuentes en la capital belga citadas por el debate, la movilización se celebrará el jueves 18 de diciembre, coincidiendo con la reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de diciembre, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros. El objetivo del sector agrario es claro: colapsar el corazón político de Europa con la presencia de entre 200 y 300 tractores y de 4.000 a 6.000 manifestantes. Las fuentes consultadas cercanas al Copa Cogeca explican que las organizaciones agrarias de Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos encabezarán la protesta, trasladando sus vehículos desde las explotaciones hasta las inmediaciones del edificio Justus Lipsius, sede principal del Consejo de la Unión Europea y de su Secretaría General desde 1995. Bueno, ¿recuerdan ustedes aquellas manifestaciones masivas y no precisamente pacíficas de los agricultores delante de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, quemando balas de paja, echando al suelo montones de estiércol? Bueno, pues parece que se prepara algo similar. En el mundo han cambiado las cosas, la linde se ha acabado, la linde de la estafa climática, pero ya saben ustedes que cuando el tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. Y los de Bruselas siguen en la linde. Ya hasta Bill Gates se ha descolgado del asunto. Bill Gates, el que pues poco menos que nos decía que el cambio climático era una amenaza, no, poco menos no, lo decía, que el cambio climático era una amenaza existencial para la humanidad, o sea que ponía en riesgo la propia continuidad de la humanidad, pues hace un par de semanas se descolgaba diciendo, bueno, que en realidad el cambio climático no va a hacer que la humanidad desaparezca, es un problema y tal, pero que afectará sobre todo a países pobres, entonces deberíamos centrarnos en la lucha contra el hambre y la sed y esas cosas, pero que bueno, cambio climático, matar a la humanidad no la va a matar. O sea, pedazo de canallas que nos han estado jugando con el miedo de la población durante 2 décadas para al final reconocer que era todo una estafa, que era todo una mentira, que no había semejante amenaza existencial. Bueno, pues la Unión Europea todavía sigue por la senda. Luego veremos en otro de los bloques informativos lo que está pasando en las discusiones en Europa en torno a todo este tema. Están recogiendo cable, pero solo parcialmente, y los agricultores pues están que no pueden más. Es demencial lo que está pasando en Europa. Les preguntamos hoy precisamente en la libre encuesta por esa normativa que hay en Dinamarca que obliga a los ganaderos a dopar a las vacas con medicamentos para que las vacas se tiren menos pedos.
es que el cambio climático. Entonces están atiborrando a las vacas de porquería para que las vacas no puedan hacer lo que llevan haciendo miles de años en paz y tranquilidad, que es echar ventosidades. O sea, hace falta ser pirao y malvado. Y de hecho se están quejando los ganaderos daneses de que primero ha disminuido la producción, segundo hay vacas que colapsan por los medicamentos de las narices. Y yo me pregunto, ¿alguien ha visto si esto tiene algún efecto en el consumo humano? No sé, espero que sí. Pero vamos, a mí esto de que me den carne de vaca atiborrada a medicamentos para que la pobre vaca no se comporte como una vaca y no se tire ventosidades, pues ¿qué quieren que les diga? No me da mucha confianza. Y bueno, pues el sector primario europeo está ya hasta las narices y se van a manifestar otra vez en Bruselas. Y bueno, pues como decían los separatas, apreteu, apreteu, porque hay algunos que no entienden si no ven a la gente protestar. El que no llora no mama, que dice el refrán.